Un saludo y agradecimiento a las personas que llegan a este canal para observar el tutorial sobre el producto de un escalar por un vector. En tutoriales anteriores se han explicado el concepto de vectores y sus elementos. En esta tarjeta aparece el enlace de este tutorial. También aparecen enlaces de tutoriales sobre la suma y resta de vectores. Los estamos invitando a que los visiten con el fin de que tengan una mejor claridad conceptual para comprender e interpretar este tutorial que vamos a explicar. También los invitamos a que lo compartan e inclusive se suscriban a este canal. Antes de explicar el ejemplo, vamos a recordar los conceptos de escalar y de vector. Aquí tenemos un ejemplo en donde a un cuerpo se le aplica una fuerza, la cual tiene una dirección y sentido. Por eso, esta medida es vectorial o vector. Si al vector fuerza lo duplicamos, o sea, lo multiplicamos por 2, este 2 es un valor que no tiene ni orientación ni dirección. Por eso recibe el nombre de valor escalar. En resumen, tenemos el producto de un valor escalar por un vector. Analicemos el siguiente ejercicio. Un avión se mueve con una velocidad en kilómetros sobre hora que se representa en el siguiente vector. Aquí tiene el par ordenado o componentes. Hallar el par o componentes y el módulo o magnitud del vector resultante después de que el vector velocidad se haya repetido 3 veces. En esta imagen se representa el vector de la velocidad de este avión con el par ordenado y nos están diciendo que debemos de realizar un producto de el escalar 3 porque se repite 3 veces por un vector inicial que es este que nos han dado. El ejercicio tiene dos procedimientos. Una primera parte que es la de hallar el par o componentes del vector resultante y la segunda parte del procedimiento que es averiguar el módulo o magnitud de ese vector. Primero vamos a averiguar el par ordenado o componentes. Se puede averiguar por el método gráfico y por el método algebraico. El método gráfico consiste en utilizar el plano cartesiano y en el punto cero o origen de las coordenadas trasladamos el vector que nos dieron. Aquí aparece con una componente x que corresponde a este valor y el componente y es de 300 que aquí en el plano cartesiano corresponde a este valor. Sus componentes son en el eje x 200 y en el eje y 300. El vector ha sido trasladado correctamente. Como el vector se va a multiplicar por un número positivo que es un valor escalar, no tiene ni dirección ni sentido, indica que el vector se debe repetir 3 veces en la misma dirección y sentido del vector original. Apreciamos que se aumenta o se repite 1, 2 y 3 veces el vector inicial. Este será el vector resultante, el cual, si apreciamos en este punto, está constituido por el siguiente par ordenado, que viene a ser en el eje X 600 y en el eje Y 900. Estas componentes también se pueden averiguar por el método algebraico. Para ello, trazamos el vector inicial con sus respectivas componentes. La componente a sub x que tiene un valor de 200, que se aprecia aquí también en esta parte. Y la componente vertical o sub y que tiene un valor de 300, que también se aprecia en esta parte. Para hallar el par ordenado, el valor escalar se multiplica por los componentes del vector inicial, que en este caso son 200
y 300. Se realiza la operación y nos da que 3 por 200 igual a 600 y 3 por 300 igual a 900. Este par ordenado tiene el mismo valor que el averiguado por el método gráfico. En conclusión, cuando se realiza el producto entre un valor escalar y un vector y el valor escalar es positivo y mayor que 1, el resultado es un vector que tiene la misma dirección y sentido del vector inicial y aumenta el número de veces de acuerdo al valor del número o escalar por el cual se está realizando la multiplicación. En este caso es 3, aumentó 1, 2 y 3 veces. Si aquí este número o valor escalar fuera 2, aumentaría solamente 1 y 2 veces en la misma dirección. Resolvemos a continuación la segunda parte para hallar el módulo o magnitud del vector resultante. Aquí graficamos el vector resultante y sus respectivos componentes. El componente X que tiene un valor de 600 y el componente Y que tiene un valor de 900. Entre el vector y los componentes se ha formado un triángulo rectángulo. En consecuencia, podemos aplicar el teorema de Pitágoras, el cual dice que el valor de la hipotenusa es equivalente a la raíz cuadrada de la suma de los dos catetos al cuadrado. Reemplazamos el valor de los catetos al cuadrado. Realizamos estas operaciones y nos dan estos resultados. Al sumar estos valores nos da esta raíz cuadrada y al extraer esta raíz nos da que el módulo o magnitud del vector resultante es de 1081.67 kilómetros sobre hora. También esta magnitud o módulo del vector resultante es 3 veces la magnitud o módulo del vector inicial. Expliquemos un segundo ejercicio, el cual nos dice que un helicóptero se mueve con una velocidad en kilómetros sobre hora que se representa con el siguiente vector. Hallar el par o componente y el módulo o magnitud del vector resultante después de que el vector velocidad se haya repetido 2 veces, pero en sentido contrario. Aquí representamos en esta imagen el vector de la velocidad de este helicóptero con sus dos componentes o par ordenado. Este ejercicio se soluciona con el producto de un escalar por un vector y apreciamos que el escalar tiene signo negativo porque nos está diciendo que se repite pero con sentido contrario. Primero hallamos el par ordenado por el método gráfico. Utilizamos el plano cartesiano. Trasladamos desde el punto cero u origen de las coordenadas el vector inicial. Aquí tenemos que tiene un valor de menos 100 en la X y un valor de 200 en la Y. El vector ha sido trasladado correctamente. El problema plantea que se debe repetir el vector 2 veces, pero en sentido contrario. Eso significa este signo. El vector resultante se colocará en sentido contrario con dirección y sentido opuesto al vector inicial y repetido 2 veces, una y 2 veces, llegando hasta este punto. Este vector tendrá como par ordenado o componentes en la X el 200 y en la Y el menos 400. Estos valores se pueden también averiguar por el método algebraico. Al vector inicial se le traza el componente X, tiene un valor de menos 100, se aprecia acá y también se aprecia en este punto, y una componente vertical o sub Y que tiene un valor de 200, que también se aprecia acá en la gráfica. Realizamos el producto del escalar por el vector.
se realiza el reemplazo de los componentes del vector inicial. Se realiza la operación y nos da que menos 2 por menos 100 es igual a más 200 y menos 2 por más 200 es igual a menos 400. Se obtienen el mismo par ordenado o componentes que se obtuvieron al aplicar el método gráfico. En conclusión, cuando se multiplica un valor escalar por un vector y ese valor escalar es negativo y menor que menos 1, se origina un vector con una dirección y sentido opuesto a la dirección y sentido del vector inicial, y el valor que aumenta es equivalente al valor absoluto del escalar. Aquí el valor absoluto es 2, por eso aumentó una y 2 veces. Si aquí fuera 4, el valor absoluto sería 4 y este vector resultante aumentaría 1, 2, 3 y 4 partes. Llegaría más o menos hasta este punto. Repetimos, en dirección y sentido contrario al vector inicial. Finalizamos averiguando el módulo o magnitud del vector resultante. Lo ubicamos acá en el helicóptero. Le trazamos la componente horizontal o P sub X, que tiene un valor de 200, y la componente vertical B sub Y, que tiene un valor de menos 400. Se tiene el triángulo rectángulo y vamos a averiguar la hipotenusa aplicando el teorema de Pitágoras, que es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Reemplazamos el valor de los catetos y realizamos estos cuadrados, obteniendo estos resultados. Esta suma nos da esta raíz cuadrada y al extraer esta raíz cuadrada nos da como resultado que la magnitud o módulo del vector resultante es de 447 kilómetros sobre hora. Esta magnitud viene a ser el doble del módulo o magnitud del vector inicial. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, aparecen los enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando el canal de YouTube comoaprendermas.com e inclusive se pueden suscribir.